buenos días. Vamos a dar inicio a la anteúltima exposición del año, Género, Identidad y Orientación Sexual. Les voy a presentar a Silvia Sandiño. Silvia nos va a hablar de Derecho, Identidad y Género, y de la Ley de Identidad de Género. Silvia es miembro de CESAMENDE, psicoanalista de adolescentes, jóvenes y adultos. Se ha especializado en patologías del acto y del consumo. Es miembro del grupo interdisciplinario designado por la Facultad de Ciencias Sociales para la implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual, de la UBA. Es coordinadora de la Dirección de Orientación y Capacitación al Estudiante y al graduado de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA. Bueno, lo dejo en compañía de Silvia. ¿Sí? Buenos días. Bueno, voy a comenzar, ya el título se lo dijo Silvia. El término género surge en 1955 gracias a John Money, que es psicólogo y médico neozelandés, emigrado a Estados Unidos, especializado en sexología e investigador de la identidad sexual. Para este autor, el término género define lo masculino y lo femenino desde lo cultural, más allá de las diferencias biológicas. Su definición del rol de género es fenomenológica. Es lo que una persona dice o hace, lo que explica su estatus como niña o niño, mujer u hombre, y eso incluye estereotipos de masculinidad y feminidad. Más tarde, Robert Stoller introduce la distinción entre sexo y género, tratando de encontrar una palabra que pueda diagnosticar a las personas que teniendo un cuerpo de hombre se sentían mujeres, introduciendo el concepto de identidad de género. En su libro Sexo y Género de 1968 presenta algunos casos de transexualismo y observa que estos sujetos, habiendo nacido con los caracteres anatómicos de un sexo, manifiestan pertenecer al sexo contrario. La distinción entre sexo ligado a criterios biológicos y género ligado a la pertenencia subjetiva. Podemos decir entonces que el género puede o no coincidir con el sexo biológico. Alrededor de los años 70 hay un desarrollo del término género en los textos del feminismo académico anglosajón. Las sociedades occidentales alcanzan la igualdad de derechos para hombres y mujeres. La investigación feminista profundiza su análisis en las estructuras sociales. Las desigualdades entre hombres y mujeres no pueden explicarse por una mera diferencia biológica. La investigación feminista recurre a la oposición entre sexo y género como un instrumento de análisis de las relaciones entre los sexos, con objeto de distinguir entre la biología y lo social. De manera general podemos decir que el término género se utiliza como una construcción sociocultural independiente de la diferencia sexual. Ahora me voy a referir a los efectos de la aplicación de la Ley de Identidad de Género en nuestro país, tanto en relación a las personas adultas como a los niños, niñas y adolescentes. Teniendo presentes las nociones de sexo, género, identidad de género y orientación sexual, que si bien tienen como punto de confluencia la idea del sexo como elemento constitutivo de la identidad de la persona, presenta diferencias sustanciales que deben considerarse para comprender mejor el tema. La distinción entre sexo y género no es nueva, pero sigue prestándose a confusión dentro del mundo jurídico. En el marco jurídico, plantear esta distinción terminológica estaría dentro de la corriente que entiende que la identidad personal se constituye por dos elementos: uno estático, conformado por el conjunto de componentes biológicos, características anatómicas y datos registrales de la persona, y uno cambiante, compuesto por las vivencias, creencias y principios de la persona y que se corresponde con la proyección o la trascendencia social de uno mismo. Marisa Herrera señala que en algunas ocasiones se podrán distinguir unos de otros, pero ello no será siempre así. Con lo cual, esta clasificación advierte ciertas limitaciones.
en especial cuando nos referimos a la identidad de género, en la que, como se verá más adelante, los elementos constitutivos de la identidad dinámica de una persona pueden trascender al punto de provocar cambios en componentes de la identidad estática, como la inscripción registral de un nuevo sexo. En esta misma línea se plantea una sexualidad estática y una dinámica, nociones desarrolladas por Cesarego, que es un jurista. Por otra parte, podemos distinguir entre identidad de género y expresión de género. Estos son términos que se utilizan dentro del ámbito jurídico, ¿no? En este sentido, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esta definición coincide con la idea clásica de género, pero para tener una mirada más amplia hay que tener en cuenta también la noción de expresión de género. Podemos definirla como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. Laura Cantore dice que en el ámbito jurídico esta distinción tiene relevancia, pues permite la protección de una persona con independencia de su expresión de género, corresponde con una particular identidad de género. La orientación sexual, por el contrario, recae exclusivamente en la esfera de la elección personal. De la elección personal dinámica desligada de la idea del sexo biológico y de la identidad y expresión de género, referente a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. De acuerdo a esta definición podemos hablar de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad como expresiones del deseo y la elección sexual de una persona. Algunos de estos conceptos fueron tomados por la Ley de Identidad de Género argentina, sancionada en nuestro país en el año 2012, con el número 26.743. La nueva norma llegó para materializar la lucha del colectivo de personas trans que bregó por un reconocimiento legal y una equiparación en el ejercicio de derechos básicos inherentes a todo ser humano. Nos referimos a situaciones en las que el sexo asignado registralmente a una persona, de acuerdo a los parámetros biologicistas, no se corresponde con su identidad. En estos casos, antes de la sanción de la ley, la persona que desea obtener la adecuación de su sexo registral al auto percibido debía recurrir a la justicia, invocando razones de salud que posibilitarán la corrección del sexo asignado. El mismo criterio sanitario se aplicaba a los casos en los que un paciente solicitaba la reasignación genital. Paula Viturro señala que la Ley de Identidad de Género, sancionada en la Argentina, produjo un cambio paradigmático en la concepción de las identidades, al abandonar el modelo hegemónico a nivel mundial que se basa en la noción de patología. Antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, no existía en nuestro país ningún instrumento jurídico para que una persona pudiera obtener la modificación de su partida de nacimiento en relación a su sexo y nombre y o someterse a una cirugía de reasignación genital. El marco legal en el que se tomaban las decisiones de cambio de sexo registral y de adecuación de sexo mediante intervenciones quirúrgicas estaba conformado por dos leyes, que es una, el nombre de las personas, y la otra que tiene que ver con el ejercicio de la medicina. Esta ley posibilitaba el cambio del nombre de una persona por resolución judicial, o sea, cuando mediaren decía justos motivos. La persona que quería cambiar su nombre por uno correspondiente a otro sexo estaba obligado a recurrir a la justicia para acreditar esos justos motivos. Por otra parte,
Esta ley, la ley referida al ejercicio de la medicina, le prohibía a los médicos realizar adecuaciones genitales que no fueran autorizadas por un juez. Más dificultosa resultaba, antes de la vigencia de la ley de género, la autorización para que una persona pudiera someterse a una cirugía de reasignación genital conforme a la autopercepción de él o la paciente. La autorización para este procedimiento se regía por la Ley de Ejercicio de la Medicina, que obligaba también a judicializar el pedido de intervención quirúrgica. Esta ley disponía que los profesionales que ejerzan la medicina tienen la obligación de no llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial. Lo que obligaba a la judicialización del pedido y a una autorización del juez basada en criterios sanitarios biologicistas. La idea de corrección y de cura marcó el discurso jurídico mayoritariamente antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Esta ley cuenta con el mérito de dejar de desjudicializar el ejercicio de la identidad de género. El doctor Fidalgo lo resume con estas palabras: se ha avanzado de una forma increíble porque dejamos de pensar en los genitales y empezamos a pensar en cómo se ve la persona. Desde el año 2012, el Estado argentino garantiza el reconocimiento de la identidad de género de cada persona, así como el derecho al libre desarrollo de su persona y a ser tratada de acuerdo a dicha identidad. Es decir, que ya no es preciso que la persona que pretende la adecuación registral o fisonómica al género con el cual se siente identificada deba justificar ante un equipo interdisciplinario de profesionales y ante un juez los justos motivos o la posibilidad de intervención quirúrgica como paso necesario para la cura de su disfonía de género. El artículo de esta ley dispone que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincida con su identidad de género, autopercibida. Los únicos requisitos son tener 18 años de edad, manifestar libremente su voluntad de cambiar su sexo registrado y expresar el nombre de pila elegido que corresponda a la nueva inscripción. Y agrega, en ningún caso deben garantizar los derechos reconocidos por la ley y las prestaciones de salud se incluyen en el plan médico obligatorio. En relación a este tipo de intervenciones hay un principio de una reunión que se hizo en Indonesia lo que trataron es sobre derechos humanos y orientación de género, identidad sexual e identidad de género. En estos principios, que estos principios van a ser tomados por la Ley de Identidad de Género que se sancionó en la Argentina, prevé que los estados facilitarán el acceso a tratamientos, cuidados y apoyo competentes y no discriminatorios a aquellas personas que busquen modificaciones corporales relacionadas con la reasignación de género. Recomendación que fue tomada por nuestra legislación. Es importante destacar dos nociones fundamentales en estos principios y que están también en la ley: la de cuidado y apoyo competentes y la de consentimiento informado. Las recomendaciones formuladas por los principios de Yogyakarta tienen en cuenta el cuidado y apoyo competentes en los procesos anterior y posterior a la intervención quirúrgica. Junto con el consentimiento informado y de manera articulada, debe darse una instancia de entrevistas previas a la operación que indague si la persona se encuentra en condiciones de comprender el alcance del acto y descartar posibles patologías psiquiátricas. En este contexto es necesaria la participación de equipos de profesionales especializados en intervenciones quirúrgicas de reasignación genital, tanto médicos como del campo de la salud mental, que puedan cumplir con el objetivo de transmitir al o la paciente los alcances del acto médico y sus consecuencias, y a la vez ofrecer un acompañamiento terapéutico posterior
y el deber de coordinar e implementar un programa de capacitación, actualización y sensibilización para los profesionales de la salud, tanto público como privado, para poder dar respuesta al abordaje integral de la salud y a las intervenciones y tratamientos. Abordaré la situación de niñas, niños y adolescentes en la legislación de identidad de género. El nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 establece que menor de edad es la persona que no haya cumplido 18 años. Se considera adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años, es decir, que dentro de las personas menores de 0 a 18 hay una categoría o subcategoría entre los 13, una categoría que lo llaman adolescentes entre 13 y los 18. Esto lo llaman porque es bien del ámbito de cómo lo plantea la ley, ¿no? Y una subcategoría entre los 16 y los 18 años. Los menores de edad pueden ejercer sus derechos con mayor o menor autonomía según se encuentren en las 3 franjas etarias mencionadas. El nuevo Código Civil incorpora la normativa aplicable a las personas menores de edad, los principios de autonomía progresiva previstos en la legislación internacional y constitucional. Como ya expresé anteriormente, el principio general es que toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Es requisito acreditar la edad mínima de 18 años, con excepción a lo establecido en uno de sus artículos de la ley que estipula que para las personas menores de 18 años de edad la solicitud deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo a lo estipulado por la Convención sobre Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. En el tema de la registración de la identidad autopercibida en casos de niños, niñas y adolescentes, no se requiere de un proceso judicial, como ocurre con cualquier otro tipo de cambio de nombre o apellido. La pregunta sería, ¿a qué edad es posible considerar que un niño puede tomar la decisión de cambio de sexo, es decir, la solicitud de una reasignación registral en virtud de la elección del género autopercibido? La toma de decisiones de los niños y niñas respecto de sus derechos personalísimos debe ser evaluada prudentemente, en cada caso por estar vinculada al grado de madurez y desarrollo, su capacidad de discernimiento y a sus demás condiciones personales. La Ley de Identidad de Género normatiza que dentro de 1 a 17 años puede concurrir acompañado por ambos padres o representantes legales ante la Oficina del Registro Civil a solicitar que se rectifique el prenombre asignado al nacer y se modifique por el nombre que corresponde a su sexo autopercibido, sin presentar ningún otro documento o condición. Y regula que para el caso en que uno o ambos representantes legales no estén de acuerdo con el pedido del niño, el tema se resuelve por la vía sumaria, es decir, por el juez en el menor tiempo posible. La Ley de Identidad de Género reconoce el derecho de todas las personas mayores de edad a acceder a intervenciones quirúrgicas, totales o parciales, así como tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida en forma gratuita. Antes me refería a la importancia del consentimiento informado con relación al acto médico. En uno de los artículos de la ley dice, en el caso de las personas menores de edad, regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5 para la obtención del consentimiento informado. Para la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial, deberá contar además con la conformidad de la autoridad judicial, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña. El Código Civil y Comercial del 2015 señala que a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes a su cuerpo. Por lo tanto, entre los 13 y 16 no cuenta con competencia a los fines de decidir autónomamente
cuando los actos comprometen su salud, resultan invasivos o ponen en riesgo su integridad. Entonces, el conocimiento debe ser prestado por el hijo con asistencia de sus progenitores. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Tratándose de personas de menores de edad, complementar el consentimiento informado con la voluntad de los responsables legales y la decisión judicial resulta prudente y aconsejable en pos de proteger íntegramente el interés del niño. Desde el discurso analítico se pueden hacer algunas contribuciones a la ley. En primer lugar, podemos decir, puede inscribir subjetividades, pero el goce nunca es legislable. Si una persona ha sido registrada de nacimiento con nombre de hombre, pero ha recorrido su vida como mujer, el cambio de nombre puede resultar un alivio. Desde el psicoanálisis y en relación a la ley de identidad de género, podemos hacer un análisis respecto de la autopercepción. El cambio de identidad puede ir desde el cambio de documentación hasta la reasignación de sexo. Para el psicoanálisis, la asunción sexuada depende de un proceso, es decir, que se va a realizar en el tiempo. Lacan plantea tiempos lógicos. Entre el instante de la mirada y el tiempo de concluir, hay un tiempo para comprender. O sea, va a decir que es variable, que es variable en cada sujeto. Puede dudar en ese tiempo de comprender hasta llegar al momento de concluir. Para la ley de identidad de género, y especialmente en los casos en que el sujeto decide la intervención quirúrgica para el cambio de sexo, podemos considerar que entre el instante de la mirada en que el sujeto se autopercibe como mujer siendo varón, y el momento, o al inverso, ¿no? U otros. Y el momento de concluir en un cambio de identidad o reasignación de sexo, la ley posibilita que se saltee el momento de comprender. La ley no obliga al profesional interviniente, o sea, el cirujano, a que realice una entrevista psicológica antes de la intervención. En algunos servicios hospitalarios se realizan entrevistas pre y post cirugías. Acá hay les cuento que hay un servicio en el hospital de Eva Perón, que hay 2 psicoanalistas que por pedido de un cirujano que le habían hecho un juicio por mala praxis a quien había, al paciente, a partir de eso pidió al servicio que había de psicopatología, y estas 2 analistas estaban muy interesadas en el tema, empezar a hacer entrevistas pre y post. Y Perdón, en esa es como una decisión, digamos, interna, pero no está pedida por la ley. No. No. Y además las entrevistas tampoco, el objetivo es un acompañamiento, pero no, Un chequeo. ni es obligatorio, No, o sea, lo ofrecen. Y el médico, trata, cuando tiene la entrevista, de consulta, de plantearlo de esta manera, lo pensaron, como un acompañamiento, pero el hecho es que en muchos casos esto produjo que se postergue la operación y después se hace, o que en algunos casos piden un tiempo, que algunos vuelven y otros no, otras no. Entonces lo interesante también es esto, porque la ley puede ir, pedirlo, hacerlo y ya está, ¿no? Me parece como muy delicado, ¿no? Sin una entrevista, sin hacer entrevistas previas, como la ley lo dice, ¿no? Que no es necesario, pero es tan Lo que pasa es que delicado. antes era la patologización de los casos, para había expedientes ahora así, nosotros en un grupo de estudio trabajamos tremendos, de un montón de tiempo para pedir un cambio de nombre. Eso eran años que tardaban. Entonces es como extremo. De la misma manera, Claro, es extremo. Pero, perdón, Sí. en realidad la mayoría de los grupos que trabajan, los equipos, son interdisciplinarios. El primer equipo que empezó a trabajar incluso antes de la ley fue en el Hospital Durán, y quien es su jefe es el doctor Adrián Gelien, y es un médico psiquiatra. Y él trabajó antes de que estuviera la ley aprobada
y la mayoría de los equipos que están en el Hospital Santoyani, que está en el Hospital Ramos Mejía, que está en el Hospital de La Plata, que está en el Hospital de Niños, hay tanto médicos psiquiatras como psicólogos, es decir, que son interdisciplinarios y que hay grupos de autoayuda incluso para los adolescentes y para los adultos. Y está en la parte de salud, hay psicólogos, psicólogas, psicólogos y psiquiatras también. Es decir, que los apoyos están. Sí, salud esto te digo, mental esto están. apenas empezó la ley. ¿Cómo? Este caso que yo cuento es de hace... No, pero lo de Adrián Helien es antes, porque Adrián Helien No, está no, en el está año bien. 2005. Lo que digo es que por ahí también me parece que es importante, no porque tenga que ser, porque digo, yo con el tema del protocolo sigo, me falta muy poquito, trabajo en un montón de casos, por El ejemplo... protocolo no lo albergaba, digamos. ¿Cómo? El protocolo no lo albergaba. Vos podías hacer la cirugía sin todo esto de Claro, aunque claro. se haya armado después, porque Sí, claro, pero por ejemplo en la UBA, hasta hace poco tiempo podían, o sea, en cualquier cursada la persona se tiene que acercar al titular porque no estaban los documentos, los nombres, entonces se tenía que acercar y tenía que llamar, hubo un montón de programas porque algunos no lo aceptan eso, ¿no? Y tenía que nombrar con el nombre, digo, que la persona le había dicho. Ahora, hasta que no tenía el cambio de documento, no se podía hacer el título. O sea, Bueno, y eso va en contra de la ley. Porque no, pero eso no, o sea, ahora no es así. O sea, aunque Ahora no cambió. tenga el cambio de documento, igualmente tiene que estar. Pero esto es reciente. No, pero incluso en la ley, cuando salió, en la ley está especificado en el artículo cómo se deben inscribir en los legajos, en los registros. Lacan coloca el psicoanálisis como escolta de la ciencia. Un sujeto puede hacerse un cuerpo por medio de la cirugía y otros pueden encontrar una nominación a través de la nueva ley. No hay argumentos del psicoanálisis para ir en contra de estas adquisiciones, tanto en el plano jurídico como médico. La cuestión de las diversidades sexuales es un debate instalado en la sociedad y para el psicoanálisis no se trata de estar ni a favor ni en contra de estas nuevas legalidades, sino de pensarlas a partir de lo que la clínica nos enseña. La multiplicidad, lesbianas, trans, gays, bisexuales, homosexuales, reemplaza la norma única que es la norma heterosexual. La ley de autodeterminación del sexo se ha instalado en el terreno médico-jurídico. El sujeto puede elegir su sexo y la medicina corregir ese error anatómico conforme a cómo éste se percibe a sí mismo. El psicoanálisis puede hacer sus aportes a lo planteado por la ley. Lo que está en cuestión es la percepción, que refuerza el yo soy, el consentimiento informado, que anula el tiempo de comprender. Es importante señalar la diferencia entre el uno por uno y la singularidad para Lacan. Esa singularidad es el síntoma y lo definió al final de su enseñanza como el modo particular de gozar del inconsciente y no responde a ningún protocolo. Para terminar, quería decir que nuestra tarea como analistas será poner en cuestión estas soluciones que la civilización promete y acompañar a cada sujeto, haga uso o no de estas técnicas, a que encuentre un tratamiento del goce que pueda soportar desde sus marcas singulares, sostenido en un lazo subjetivo posible. Bueno, les presento a la licenciada Adriana Cuello. Adriana nos va a hablar de algunas reflexiones psicoanalíticas sobre las temáticas de género, identidad sexual, elección y deseo. Adriana es psicóloga clínica, se desempeña en la Dirección de Orientación al Estudiante y al Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Está cursando una maestría de estudios interdisciplinarios del sujeto y la subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, Adriana, antes que nada, te quería agradecer el haber aceptado nuestra invitación y tu exposición. Bueno, adelante. Bueno, antes que nada son algunas reflexiones que causa en mí el tema de género y psicoanálisis. Son algunos punteos que pude hacer con algunas citas y muchísimas preguntas. Antes que nada aclaro esto.
Los labios de la vulva y de la boca se asemejan a guardianes o puertas que no resguardan ninguna relación de poder. Alojados entre esos labios, clítoris y vagina no rivalizan nunca. Esta cita corresponde a Luz Irigaray, psicoanalista feminista, que sostiene que la mujer no tiene un sexo, tiene al menos dos o más bien muchos más. Plantea que la sexualidad es por ende plural. Paul Preciado, pensador y activista en las temáticas de género, sostiene que no hay cuerpos intactos, cuerpos que sean naturalmente lo que son, y cuya identidad de género no sufra ninguna transformación. Habla de la constitución plástica de la identidad. Este concepto de plasticidad de la identidad de género implica que existirían múltiples géneros, que la diferencia binaria obedece al orden patriarcal y que contrariamente la multiplicidad es lo que perturba el orden heterosexual, en tanto maquinaria de poder con normas biomédicas y culturales. Esto tiene mucho que ver con los desarrollos de Michel Foucault. Desde el psicoanálisis sabemos que conceptos como falocastración y nombre del padre son de relevancia en nuestra clínica y orientan nuestras intervenciones en tanto efecto de sentido. Me refiero a lo paterno más allá del Edipo, en tanto posibilitador del deseo, brújula para el sujeto. Voy a referirme en particular a las conceptualizaciones freudianas, esto por la viñeta que después les voy a comentar, una viñeta clínica, las conceptualizaciones freudianas respecto de la sexualidad femenina, donde en Freud están en relación a lo enigmático, lo indecible, la roca viva de la castración. En la conferencia de 1931 sobre la sexualidad femenina, Freud plantea que la vida sexual de la mujer tiene dos etapas. Una masculina llamada fálica, en la que la zona es el clítoris y el objeto de amor la madre, y otra femenina en que la zona es la vagina y el objeto de amor es el padre. La mujer pasa de la fase viril activa a la pasiva, esperando un hijo del padre y cambiando su objeto amoroso, además de la zona erógena. Las desviaciones en la elección de objeto, según esta lógica freudiana, que es binaria, entrarían en el repertorio de las perturbaciones, afectaciones patológicas en el devenir de la vida amorosa. Miller nos dice de los intentos de Freud por salvar al padre. En sus escritos sociales, Freud plantea la interdicción al incesto y aparece el padre operando como posibilitador de la vida en sociedad y de la cultura. Lacan nos enseña que el padre es un síntoma y que el Edipo, en tanto organizador lógico, no puede resultar principal ni prioritario indefinidamente, dada la declinación de la imago paterna. Les voy a hablar ahora, les voy a comentar una viñeta clínica. Retomo entonces este decir de la paciente respecto de algunas conceptualizaciones acerca de la sexuación. Cito a Gerard Pommier, quien retomando los matemas de la sexuación de Lacan, sostiene que siempre que se habla del sujeto barrado, se alude a sujeto sexuado, ya que lo que divide al sujeto es el goce sexual. Nos dice Pommier que existe una diferencia entre sexo anatómico y sexo simbólico, y que así como pueden concordar ambos, aunque de manera inestable, también pueden estar en discordancia. Entonces se da el desistimiento, el cambio de objeto. Sostiene que es probable que esos cambios se produzcan de una manera brusca y llamativa, aunque también es probable que no se noten demasiado. Esos periodos pueden corresponder a momentos de desistimiento desconocidos, con cambios de elección de objeto. Existen diferentes modos de relación de un sexo con el otro o con el mismo, siendo diversos y relativos. Son los discursos los que dicen, predeterminan lo que hay que hacer, pensar, cómo reproducirse y gozar. El patriarcado y sus discursos, en tanto forma de organización social que hasta hace poco tiempo parecía invariante,
No obstante, comenzó también hace años un declive que se agudizó con la modernidad. A esta declinación se la nombra como la salida de la época del padre. Miller, en este sentido, nos dice: en la vida tal como es vivida, no hay relaciones entre los sexos que estén preestablecidas. Sin excepción, los seres hablantes tienen que inventar su relación sexual, y eso es lo que los distingue de los animales, para quienes la relación sexual está programada, es siempre típica de una especie. Lo ilimitado del goce femenino que me evocó esta paciente, que por eso comparto con ustedes, se asienta en una relación no toda fálica, hundiendo sus raíces en un imposible de decir. Freud hablaba del continente negro, aludiendo a lo femenino, goce que se sabe en tanto se experimenta pero no se dice, y es que a la vez escapa al sentido mismo. Esta idea, entiendo, está en sintonía con el planteo del psicoanalista Leonardo Gorostiza, quien habla de la feminización del mundo y se refiere a que se trataría de un conjunto abierto que no tiene un límite preciso, modalidades rizomáticas sin un centro estable organizador. El falo, en nombre del padre, me pregunto. No obstante estos aportes actuales a la cuestión de la sexualidad, me retorna la pregunta respecto de si el psicoanálisis es inevitablemente heteronormativo. Se lo interroga desde el feminismo y las disidencias, porque sus teorizaciones no abarcarían la diversidad que tiene la vida erótica. Los movimientos y por sobre todo las teorizaciones feministas y queer han puesto sobre la mesa la dimensión política de la sexualidad, entendiendo por esto a los mecanismos normalizadores y productores de subjetividades. Judith Butler, en El género en disputa, sostiene que la hipótesis de un sistema binario de géneros lleva implícita la idea de una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja el sexo, o de lo contrario, está limitado por él. En cambio, cuando la condición construida de género se teoriza como algo totalmente independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer. Siguiendo las conceptualizaciones de la psicoanalista Gabriela Camali, quien considera los desarrollos teóricos de Butler, podemos pensar que la crisis del género y las prácticas sexuales no normativas se orientan hacia una construcción variable de la identidad sexual. En esta perspectiva de la deconstrucción del género, se plantea que no se trata ya de lo femenino y lo masculino, por lo cual no solo no hay complementariedad o relación hombre y mujer, sino que tampoco hay relación entre cuerpo e identificación sexuada. En este sentido, los movimientos postfeministas denuncian a viva voz la inexistencia de toda forma de normatividad sexual, planteando identidades sexuales polimorfas que se sostienen a partir de prácticas de goce no normativizadas, variadas y variables para cada sujeto, nos dice Camali. Es una psicoanalista de León, ¿no? Las temáticas de género y sexualidad interrogan los modos actuales de lazo existentes, nos interrogan en nuestra escucha, en nuestra clínica. Pienso entonces que si la política del psicoanálisis está en relación al goce, que es singular y que se vive en experiencia del cuerpo propio, resulta impostergable repensar conceptos que deslizan hacia posiciones heteronormativas y dialogar con otros discursos para generar nuevos aportes teóricos respecto de estos nuevos emergentes de época. Como dice Jorge Reiter, resulta casi imprescindible escuchar otros discursos pensando como psicoanalistas. Bueno.